vamos a hablar de las variables dummy. Pero, ¿qué es una variable dummy? Cuando utilizamos datos en una tabla, normalmente se clasifican en categorías que se le asignan un valor numérico. Sin embargo, cuando hablamos de estadística, hay variables que pueden representar un cambio drástico en los pronósticos. Cosas como el sexo, si es casado, la época en la que estamos como el otoño o invierno. Este tipo de variables reciben el nombre de cualitativas o dummy. Ahora, ¿cómo utilizo una? Como una variable dummy no tiene valor cuantitativo, entonces se utiliza el 1 y el 0 como valores asignables, como un código binario de sí y no. Entonces, ¿qué pasa si tengo una variable con varias respuestas? Pues no podemos utilizar en este caso lo que sería el 0, el 1 o el 2 o el 3, sino que a cada una se le asigna una variable dummy por cada posibilidad. Por ejemplo, si es viuda o es casada, divorciada, cada uno de estos recibirá un valor de sí y no, o sea, el 1 y el 0. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizar estas variables, usando entonces un ejemplo de el ingreso y los gastos que existen entre un hombre y una mujer. Ok, habiendo ya explicado lo que son las variables dummy, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo mayormente de lo que se trata son sobre las diferencias de los gastos que existen entre el sexo femenino y el sexo masculino. Por ende, para poder hacer una comparación, vamos a realizar lo que es una variable dummy. Como ya le expliqué, se comportan como si fuera un código binario de unos y ceros. Habiendo hecho esto, entonces ¿cómo lo podemos utilizar en Minitab para poder aplicar las cosas? Aquí en la sección gráfica hay una parte que se llama gráfica de dispersión. Como verán, al momento de oprimirla podemos dividirla en simples, con grupos, con regresión o con regresión con grupos. Para poder ver cómo se comportan ambas líneas, vamos a seleccionar lo que es la regresión con grupos. De esta manera podemos ver las variables de gasto e ingreso. Como el gasto es en la variable dependiente con respecto al ingreso, lo vamos a poner en la variable y, mientras que la variable x, al ser la independiente, que es el ingreso, lo colocaremos acá. Entonces, aquí es donde entran las variables dummy. Por ende, hacer el sexo, pues precisamente la variable que lo va a definir de manera categórica, es lo que vamos a utilizar. Las etiquetas pueden variar de los datos que quieras utilizar, los datos que quieres que te muestren, ya sea la línea de conexión o las de proyección, dependiendo de lo que vas a necesitar, con respecto a qué tipo de regresión vas a usar, que puede variar del lineal hasta el cúbico, e incluso suavizadores. Bien, sin embargo, con todo esto ya tenemos, que de hecho aquí está ya lo que son las frecuencias, funciones de grupo. Teniendo ya todo esto listo, lo que vamos a hacer es simplemente poner aceptar. Como podrán ver en la gráfica, se pueden identificar las dos líneas, siendo el del sexo masculino lo que vendría siendo la variable dummy 0 y siendo la femenina la variable dummy 1. Ya tenemos lo que es la gráfica y todo, sin embargo no sabemos cuáles son los datos, qué es lo que necesitamos. Para esto es simple y sencillamente como si hiciéramos una regresión múltiple. En Minitab nos vamos al asistente, oprimimos regresión, y lo bueno de esto es que nos permite saber si queremos hacer una regresión simple, una múltiple o la optimización de la respuesta. Al seleccionar opción múltiple hacemos lo mismo, gasto para y, ingreso para x, y seleccionamos la variable categórica, que en este caso sería el sexo. Al aceptar, podemos ver que nos dan múltiples gráficas. Toda esta información puede llegar a ser muy apabullante al principio, sin embargo todas tienen su utilidad. Y como podemos ver aquí tenemos ya lo que son las ecuaciones finales, la diferencia del gasto y cómo podemos aplicarlo. Y como se puede notar, hay aproximadamente una diferencia, estamos hablando de dólares, de aproximadamente 5
$111 de diferencia con respecto del hombre a la mujer. Lo curioso de las variables dummy es que, aunque el 1 se lo asignes a la variable de los hombres, la diferencia siempre va a ser la misma. Aquí podemos ver las comparaciones, los gráficos con respecto. El gráfico tal cual. Y la regresión múltiple para el gasto del informe de construcción del modelo. Junto a la gráfica de dispersión que ya hemos conseguido obtener, podríamos decir que ya tenemos la respuesta del modelo, cómo podemos utilizarlo y cómo podemos aplicarlo.